Bienvenidos a otro podcast. Mi nombre es Henry B. Franco de Nación Patriota y estamos aquí hablándoles después de la semana 6, cuando los Patriots le han ganado a los New Orleans Saints en su casa, en casa de los Saints, por 25-19, logrando incrementar su récord de 3-2 a un 4-2. Ahora sí, el equipo ya se afianza como un equipo superior al punto 500 en un partido que, aunque a priori parecía un juego mucho más desigual a favor de los Patriots después de cómo se dieron las cosas la semana anterior en Buffalo, la realidad es que los Patriots se enfrentaron a un equipo que, al igual que la semana anterior, enfrentaron a los Patriots con mucha garra, con mucha entrega y volvieron a ser un equipo muy duro en su estadio. Y los Patriots han logrado mostrar una vez más, como en los juegos contra Miami, como en el juego contra Buffalo precisamente, una gran resiliencia y han logrado que, a pesar de las adversidades que íbamos comentando, las cosas se les dieran al final. Creo yo que deja muy bien parado este triunfo tanto a Drake May como a Mike Bravel y algunos otros jugadores. No todo es perfecto, pero los Patriots nuevamente se imponen como sea, pero ya es un equipo que está aprendiendo a ganar. Decíamos el año anterior que era un equipo que se estaba acostumbrando a aprender a perder, que se disparaba mucho en el pie. Y creo que esta campaña, desde el juego contra Miami, cada vez que la situación se complica, encuentra la manera de volver a los encuentros e incluso ganarlos. Han sido más las veces en las que viniendo de atrás lo ganan que las veces que lo han perdido. Y para prueba está el récord que poseen esta campaña. Y pues los Patriots tienen todavía partidos ganables el resto del mes, que por cierto, este es su triunfo número 14 de manera consecutiva, siendo favoritos en el mes de octubre de visita. O sea, es un equipo que de visitante está ganando los partidos siempre y cuando se cumpla la condición de ser los favoritos de las apuestas. En esta ocasión lo eran por más de 3 puntos sobre los Saints y parece que se están sintiendo muy cómodos tanto en este mes como con Mike Bravel en general. Ya es un sello de identidad de este equipo, la manera en la que están jugando en ambos lados del ovoide. Sí, es una defensiva que a veces se dobla, pero no se quiebra, y puede ser una ofensiva que no todas sus series las termina en puntos, pero siempre está peleando. Y en el último cuarto fue muy claro cuando la situación se estaba complicando un poco, porque los Patriots tuvieron un gran inicio en el partido y luego las cosas ya no se dieron ni por aire ni por tierra en la ofensiva. Creo que la defensiva en ese sentido dio un paso hacia adelante y lograron cerrar el encuentro, no a lo mejor con una ventaja holgada, pero sí con una ventaja que les permitió controlar las circunstancias y solo concentrarse en no seguir equivocándose, porque también hubo muchas equivocaciones. Fueron 19 castigos entre los 2 equipos y los Patriots son los que más castigos se llevaron durante la tarde, pero nuevamente encontraron la manera de ganar. Es un equipo que es muy flexible a la hora de ganar. Puede ganarlo con una gran actuación de su ofensiva en el último tercio del partido, en la segunda mitad, o puedas tener un gran inicio y luego la defensiva lo cierra. Le falta ese equilibrio en el cual tengan una gran actuación ofensiva y defensiva. Solamente la hemos visto por momentos en el juego contra los Panthers, pero aún ahí el inicio no fue del todo bueno para la defensiva. Entonces, todavía nos falta ese encuentro que sea redondo de pies a cabeza, en el que el equipo desde la primera serie ofensiva y defensiva dominen y puedan ganar el juego con tranquilidad también. Pero eso ya se irá dando conforme avancen las semanas y al final no puedes despreciar un triunfo, porque en el récord no se cuentan los triunfos por cómo se dieron, sino por haberse dado, nada más. Y vamos a ir hablando primero de lo bueno. Lo bueno es, como ya habíamos mencionado brevemente, Drake May. Creo que May tuvo otra gran actuación. De hecho, este es su quinto juego consecutivo teniendo 200 o más yardas por aire y un rating de pasador de 100 o más puntos, lo que se suma a lo que ya habían logrado jugadores como Patrick Mahomes, Dak Prescott y Dan Marino en sus años cuando todavía no superaban los 23 años de edad. Y esto es apenas el cuarto quarterback en la historia de la NFL que lo consigue.
lo que habla mucho de la consistencia que ha tenido May, incluso teniendo en cuenta que tuvo un inicio que no muchos consideraron bueno por cómo se dio la derrota contra los Raiders. Y otra vez vuelve a mostrar cosas de coreback grande. Si en este momento se hablaran de candidatos al MVP, creo que varios analistas tendrán que mencionar la posibilidad de que May esté en la conversación, no porque lo pueda ganar realmente, pero cuando hablas de candidatos, hablas de a lo mejor 5, 6 jugadores. Creo que no hay muchos que puedas tú nombrar que estén jugando mejor que May. Si hay 5 mejores quarterbacks jugando que May en este momento en la NFL, es mucho. Y creo yo que genuinamente es un quarterback top 5, como dice su estadística EPA, que como ya hemos explicado, la estadística EPA es lo que determina la eficiencia de un quarterback, porque cuenta mucho el contexto de los Patriots, del propio Drake May y de sus jugadores. Entonces, no va a contabilizar todos los primeros downs igual, no todas las yardas valen lo mismo para esa estadística. Y que Drake May esté valorado tan alto, porque ahorita es un top 3 en esa posición, te habla de que es un quarterback extremadamente eficiente. Y la eficiencia en la NFL lo es todo, porque un jugador que es eficiente te consigue primeros downs, te consigue anotaciones, te consigue que los momentos en los que necesitas cerrar el encuentro, como hoy, May lo pueda lograr, porque tiene esa capacidad. Y todo eso creo que suma en un análisis objetivo a su candidatura al MVP. No creo que lo gane y creo que no muchos van a votar por él al final del año. Quién sabe, pero no lo creo porque siempre hay un sesgo cuando hablamos de este premio. Pero May creo que va a estar en la conversación. Si se mantiene así el resto del año y ya estamos ahorita en la semana 6, sí creo que los Patriots pueden tener un candidato al MVP otra vez este año, desde este año. Y por eso, aunque hay cosas que criticarle a Josh McDaniels, muy pocas, pero las hay, su trabajo con May es sobresaliente. Podría ser su mejor trabajo en toda su carrera en la NFL, porque con Tom Brady, él lo tomó cuando él ya era un quarterback establecido, solamente lo llevó a otro nivel más alto después de que ambos coincidieron en los Patriots. Y con Mac Jones solamente estuvo un año. Quién sabe cómo hubieran sido las cosas con un proceso adecuado, pero con May todo indica que él va a seguir el próximo año y quién sabe cuántos más. Entonces, si él continúa con May y tiene un desarrollo apropiado, estaríamos hablando de que este sí sería su gran proyecto por haber ayudado a la construcción de uno de los quarterbacks modernos más importantes de la NFL, porque para eso va apuntando Drake May. La mayoría de los quarterbacks de segundo año, y se está viendo en su clase, no están teniendo un gran segundo año. Al contrario, están viéndose peor. Jugadores que el año anterior, como Daniels, como Bo Nix, que habían tenido muy buena campaña, este año les está costando muchísimo tener consistencia, tener los números que están teniendo semana a semana. Y estamos viendo más bien destellos de ese talento que ya les conocíamos. Con May, no. Con May había destellos el año anterior, pero muy pocos creo que hubieran dado con seguridad una proyección como la que estamos viendo con sus números actuales, que sí creo que no solamente está siendo muy bueno, realmente los números que se proyectaban al inicio del año están siendo conservadores, porque ahora las proyecciones ajustadas a los números que lleva actualmente May ya lo están poniendo con 4,500 yardas, casi 5,000 yardas al final de la campaña, alrededor de 30 o más touchdowns al final del año. Y esos son números que nuevamente invitan a creer que puede ser un candidato al MVP o al ofensivo del año. Y tendría mucho mérito que además lo nominen, porque todos sabemos que las circunstancias en la ofensiva no dan para creer que May solamente es producto de su entorno este año. Realmente él es el alma y el corazón de esta ofensiva y se ha visto a lo largo de toda esta temporada. El juego anterior fue su bautizo de fuego. Sabíamos que el nivel de exigencia de los Bills iba a ser muy alto porque es un equipo contendiente y se iban a centrar en May, iban a querer explotar sus debilidades y ya desde el principio habían advertido de que iban a presionarlo. ¿Y qué hizo? Tuvo una gran segunda mitad y él, con su manera de jugar, le dio el triunfo a los Patriots con pases increíbles. Y este partido contra los Saints plantearon un juego desde el principio muy cargado para tratar de desatinar a Drake May,
para forzarlo a cometer errores, muchos blitz, muchas cargas, pero él realmente ni siquiera lo capturaron hasta muy entrada la segunda mitad. Realmente estuvo bailando a su ritmo en la bolsa de protección y encontró pases largos increíbles para Demario Douglas, para eh, Kayshon Boutte e incluso uno que le anularon para Stephon Diggs. Y es un jugador que cada semana nos está sorprendiendo, pero creo yo que también en ese apartado ya no nos está dando espacio para sorprendernos, porque ya nos está acostumbrando a cómo juega. Quizás ese es el único punto negativo para mí, porque a lo mejor nos está mal acostumbrando, pero viendo lo que puede hacer, realmente no puedes esperar a más bien decir, bueno, a lo mejor es que así va a ser. Y mientras las lesiones lo respeten y sea un jugador que no tenga tantos cambios de coordinador ofensivo como sus antecesores, puede también tener un desarrollo muy estable, porque el potencial lo tiene, pero hemos visto esta película antes y hay jugadores con mucho potencial que mal guiados o con un proceso muy irregular, con cambios muy bruscos, sin una consistencia desde el staff que lo rodea hasta los jugadores, terminan por quedarse en nada. El propio Mac Jones vivió algo parecido. Es un jugador que, si bien no tenía todo el talento que tiene May, pues sí fue un jugador que le jodieron mucho su desarrollo, dándole coordinadores como Matt Patricia, Joe Judge, y luego dándole cada vez menos armas hasta el punto de él tener que sacar los partidos adelante y jugar de una manera que él no estaba cómodo. Y ahora lo vemos en San Francisco jugando mejor y te dan una idea de lo que pudo haber sido. Ojalá no cometan el mismo error con May, pero todo lo que hemos visto hasta ahora indica que podemos criticar mucho de los métodos de este front office de Elliot Wolf. Podríamos haber dicho que algunas firmas esta offseason no fueron las que uno esperaría, pero la mayoría están funcionando y del lado en el que se esperaría que funcionaran más porque van directamente relacionadas con el desarrollo de Drake May. Quitando algunos problemas en la línea ofensiva, la protección ha sido superior. Quitando el tema de los corredores, pues todos los receptores que están en el equipo están aportando. May tiene una gran química con la mayoría. Quizás hay casos excepcionales como Kyle Williams, pero eso está más inclinado hacia el hecho de que es un jugador muy nuevo y tal vez no tienen la misma química y los demás pues ya tienen 1 o 2 años, tanto en el equipo como incluso en la NFL, como hay otros veteranos que llevan mucho tiempo y han estado en la élite en algún punto, y ya sabemos a quiénes nos referimos. Y pues los Patriots están jugando realmente bien porque tienen a May, y tampoco eso está mal. La dependencia en un quarterback franquicia, pues tampoco es extraña. Preguntémonos, no solamente equipos como los Bengals han tenido problemas sin su quarterback franquicia, preguntémonos cómo serían los Chiefs sin Patrick Mahomes o los Bills sin Josh Allen. ¿Realmente jugarían igual con un suplente por más decente que sea? Quizás no, quizás estarían incluso peleando por no tener récord perdedor. Y estamos hablando de los rosters que hoy consideramos, en algunos casos, contendientes para ganar el Super Bowl este año. Y la presencia de sus quarterbacks es incluso más importante que la de cualquier otro en ese roster. Y eso es lo que pasa cuando tienes un quarterback franquicia. Y quizás en ese sentido, May ya se puede ir considerando un quarterback franquicia. Digo que se puede considerar porque no puedes dar por hecho que solo por 5 semanas este año, pues ya logró consolidarse. Todavía le falta, digo, hay quarterbacks que en la historia de la NFL no se consolidan hasta su tercer o cuarto año. Ojalá que May lo haga antes, pero veamos primero cómo termina este segundo año en su carrera. Un segundo año que realmente le ha beneficiado mucho todas las circunstancias que le han dado. El cambio de head coach, el cambio de coordinador, los jugadores que han traído a su ofensiva, como Stephon Diggs, como puede ser el caso de Will Campbell y Jared Wilson, y todos ellos están conjugados para funcionar. Creo que eso es lo más destacado dentro de lo bueno que pasó en este partido. Creo que Drake May tuvo un gran partido. Por otra parte, mencionábamos a Mike Bravel. Creo que Bravel tuvo un juego maravilloso desde el punto de vista de manejo de partido. Hay una estadística que a mí me gustó mucho de su parte y es que 2 veces lanzó reto hacia las decisiones de los oficiales en jugadas que él consideró que tenían que ser retadas, y las 2 veces ganó el reto. Y una de ellas es precisamente la que termina dándole el triunfo a los Patriots, porque a diferencia de semanas anteriores donde
fue Drake May o alguien de su equipo o algún jugador el que termina dándole la jugada ganadora. Acá no solamente fue la recepción de Keishon Booty en una tercera oportunidad en el final del último cuarto, también lo fue su decisión de retar la jugada, porque en ese momento los oficiales habían marcado que la recepción se hizo hacia afuera. El primer down se consiguió y luego Booty ya había salido del campo. Entonces el reloj se detenía y los Patriots pues tenían que quemar un tiempo fuera para tratar de no de tratar de controlar mejor el reloj. Fue un desastre en ese momento porque la jugada, pues quizás no significaba mucho, porque al final se había conseguido el primer down, pero pensemos que si no se hubiera marcado, todavía los Saints tenían 2:30 en el reloj. Los Patriots podrían haber mandado otras 3 jugadas en los 3 siguientes downs y los Saints todavía hubieran tenido una oportunidad más de 30, 40 segundos más o menos para empatar el partido. Y como se estaban dando las cosas con la defensiva, probablemente lo hubieran conseguido. Y solamente necesitaban un touchdown para ganar el encuentro si los Patriots no anotaban en esa serie. Entonces, toda la presión del mundo estaba en esa jugada. Y Mike Bravel manda el reto, los oficiales revisan la jugada y efectivamente el down lo hace dentro del terreno de juego y Keishon Booty provoca que el reloj siga su marcha y entonces el reloj ya no se detiene con 2:30, sigue avanzando hasta llegar a la pausa de los 2 minutos y luego ya esa serie de primeros downs que tenían los Saints, esa serie de primeros downs que tenían los Patriots, esas 3 oportunidades nuevas, ya fueron para ganar el partido porque pudieron consumir todo el reloj. Entonces, toda esa situación en retrospectiva fue muy importante para que los Patriots ganaran el encuentro, ya que básicamente acabó con todas las posibilidades de los Saints, porque por alguna razón Kellen Moore, el head coach del equipo contrario, quemó todos sus tiempos fuera antes de la pausa de los 2 minutos, pensando que quizás su defensiva le iba a dar el balón antes, pero igual no tenía mucho sentido y se pusieron en una situación en la que si New England seguía consumiendo el reloj antes de la pausa de los 2 minutos, genuinamente les iban a quitar el partido y lo hicieron y fue una buena jugada aparte de Mike Bravel. Y en la otra fue un fumble que tampoco vieron los oficiales y a primera vista era difícil decir si había un balón suelto, pero conforme se fueron dando las repeticiones se veía claramente que el balón se le había zafado al receptor en el momento del golpe del defensivo y antes de hacer down ya el balón estaba suelto en la parte de abajo de su cuerpo y cuando cae, pues ya definitivamente el balón sale fuera de su alcance y los Patriots lo recuperan. Y esa jugada, no, a lo mejor no significó que la siguiente serie fuera anotación, pero en ese punto los Saints estaban muy, muy firmes y estaban avanzando bastante rápido hacia las diagonales, estaban ya ahí en medio campo. Si hubieran conseguido seguir avanzando, los Patriots hubieran tenido otro cierre de partido. La situación se hubiera visto muy diferente. Quizás Drake May en esa última serie hubiera tenido que venir de atrás y no solamente controlar el reloj de juego. Y esa sí es una circunstancia muy diferente. Y eso quizás pudo haber provocado que los Patriots perdieran. Y no lo hicieron. Y eso habla muy bien de cómo está siendo entrenado el equipo, porque el año pasado con Gerard Mayo, y quizás esto es injusto para él, porque no era un head coach experimentado, pero sí hubo muchas circunstancias en las que no entendías por qué tomaba una decisión u otra. Y ahora parece que sí tiene sentido con Mike Bravel. Y Bravel tiene esas circunstancias en las que él sabe que la jugada le puede beneficiar o perjudicar y la reta y realmente tiene el valor y la inteligencia de retar la jugada correcta para que el partido siga del lado de los Patriots, se mantenga ahí. Y esas 2 jugadas, en mi opinión, son las que finalmente permitieron que los Patriots ganaran, porque le ayudó a la defensiva y le ayudó a la ofensiva en las dos unidades más importantes del equipo. Y hablando de unidades, pues creo yo que los equipos especiales, pues lo hicieron bien por parte del caso de Borregales. Creo que los regresadores de patada siguen siendo un tema que va a tener mucha tela el resto del año, porque es muy evidente que en el caso del regresador de kickoffs, los Patriots están muy desprotegidos sin Antonio Gibson. Esta semana han probado, así como la semana el sustituto fue Ramondre Stevenson, el cual entró en sustitución de Antonio Gibson. En esta semana le dieron la oportunidad a Efton Chisholm, el novato del que habíamos mencionado mucho en la pretemporada,
Y la verdad es que no creo que le vayan a dar otra oportunidad la próxima semana, o quizás sí. En mi opinión, creo que valdría la pena checar otros jugadores porque como regresador no lo veo muy cómodo. Chisholm, se ve muy lento cuando tiene el balón y cuando va hacia los bloqueos, a diferencia de otros jugadores del equipo en el pasado, él genuinamente no parece encontrar un hueco por donde escaparse, y sumado a que es muy lento con el balón, pues es muy difícil que esas jugadas tengan ganancias. El promedio de sus regresos de kickoff deben haber estado entre el 25 yardas por cada uno de sus regresos, lo cual no es mucho porque considerando que ahora las patadas tienen que llegar a un máximo de la yarda uno, él regresa pues esas 25 yardas nada más. Y los Patriots, si tuvieran touchback, a lo mejor tendrían más yardas que las que les da Efton Chisholm. Y la verdad es que pudo haber sido un juego mucho más sencillo para los Patriots con mejor posición de campo. Y a veces sí se va a necesitar que la posición del campo les beneficie, o como ocurrió en Miami, ese touchdown de equipos especiales le salvó la tarde al equipo. Y no creo que Chisholm en este momento sea la solución. Me sorprendió un poco que no le dieran la misma oportunidad a TreVeyon Henderson, sobre todo porque en pretemporada él era el que regresaba kickoffs y no lo hizo tan mal. Creo que, dado sus problemas para correr con el balón, no sería mala idea ponerlo a hacer algo como regresos de patada, donde creo que tiene más posibilidades de explotar sus virtudes, la aceleración, el dinamismo y su capacidad para encontrar los huecos en campo abierto. Y eso es algo que quizás van a tener que ver a lo largo de la semana. Los equipos especiales me parece que siguen siendo de lo más consistentes del año pasado y por regales poco a poco se va consolidando. También esta semana era difícil que errara, o al menos no había condiciones climatológicas que afectaran sus patadas. La semana pasada tuvo un muy buen juego contra Buffalo en un clima más tempestuoso, mucho más impredecible. Y en este fue un estadio con techo, en un domo y en un clima que igual tampoco es que te exija mucho, pero el hecho de que esté en un domo le beneficia como pateador. Y las últimas 2 semanas creo que han sido muy buenas por parte de Borregales. Siguen dando la confianza y creo que vale la pena que le sigan dando esa confianza porque es un pateador joven y los pateadores son mucho de rachas, entonces la parte mental, la psicológica sí es muy importante y que le estén dando la confianza ayuda, aporta esa parte psicológica que eventualmente, pues, como se está viendo, beneficia a los Patriots en los partidos. Y dentro de lo bueno, pues creo que eso sería lo más importante. May, Bravel, y creo que también vale mucho mencionar los 2 coordinadores. Ya en la previa se mencionaba que el trabajo de Kerr podía ser importante. Creo que Kerr eh, es un buen coordinador defensivo, al menos con lo que tiene, porque también creo yo que si bien le puedes criticar algunos llamados de jugada, por ejemplo, esta semana los blitz que mandó en contra de Rattler en su mayoría fueron terribles, no terminaron por tener el efecto que él quería, y eso que le llegaban a Rattler, pero parecía que los Saints estaban muy preparados para ese tipo de llamado de jugadas. Creo que los Patriots prepararon su juego basados en lo que vieron contra Miami, porque como decía en la previa, el equipo de Nueva Orleans se desempeña mucho a la ofensiva, como los Dolphins en la semana 2. Es un equipo que te juega muy rápido. Y de hecho, venía esta semana 6 NFL como una de las ofensivas que más rápido y más eficientes son en los primeros cuartos de los partidos. Y se vio, fue un equipo que hasta muy entrada la segunda mitad no habían despejado en todo el encuentro. Y aunque solamente anotaron de 3 puntos en casi todas sus series ofensivas previas a ese despeje, fue un equipo que estuvo muy presente en el marcador hasta muy entrado el final, cuando el equipo medianamente se separó por un momento antes de que volvieran a recortar la diferencia a menos de una anotación. Y es un equipo que le hizo ver muy complicado el partido a los Patriots, pero creo que eso solamente reafirma lo que se hablaba en la semana 2 contra los Dolphins, y es que los Patriots no son un equipo como para enfrentar esa clase de ofensivas rápidas, ofensivas que mueven muy rápido el balón, que tienen jugadores muy velocistas. Miami, Kansas City, los Saints, son ofensivas que se le indigestan. Y por otro lado, ofensivas como la de los Bills, que son más físicas, más de correr con el balón, más de defensivos, perdón, receptores que tienen
una tendencia a ser de posesión, a lo mejor ganarte los balones divididos y no tanto ganarte por velocidad. Ese tipo de ofensivas son las que le dan mucho más juego a los Patriots y también se vio en contra de los Steelers. Si bien tuvieron problemas al inicio, ajustaron muy bien porque su ofensiva es así, muy física, pero cuando le tocan ofensivas como la de los Dolphins y esta semana de la de los Saints, realmente es un equipo que no juega muy bien y creo que el principal problema es en los linebackers. La llegada de Tabay a lo mejor habrá ayudado a apuntalar más la defensiva contra la carrera porque creo yo que sigue siendo la mayor fortaleza de esa unidad. No permiten muchos no permiten un promedio muy alto de acarreos por partido, tampoco muy alto en promedio de yardas. Y equipos que usualmente son eficientes moviendo el balón por tierra, como son los Bills, tuvieron muy mal partido contra los Patriots. Incluso los Panthers, que ahorita están moviendo muy bien su ofensiva, sobre todo por tierra, tuvieron muy mal partido contra los Patriots cuando los enfrentaron con esa ofensiva terrestre. Y ahora, pues los Patriots, creo que ahí es su fortaleza, pero siguen siendo un equipo que le cuesta mucho, sobre todo en el pase, y es muy evidente cuando las jugadas van hacia pases hacia afuera en la banda, el equipo no suele tener la mejor posición o la mejor capacidad de alcanzar a esos jugadores y terminan siendo jugadas más grandes de las que deberían por diseño. Y a los Patriots les cuesta mucho detener, frenar a esas ofensivas. Lo bueno es que quizás, pues, no van a enfrentar muchas ofensivas de ese estilo el resto del año. Digo, Miami probablemente los van a volver a enfrentar, pero si no está Mike McDaniel, como todo apunta, si continúan perdiendo los Dolphins, ahorita tienen un triunfo en 6 semanas, quizás juegan de una manera muy diferente y los Patriots, pues, no batallen mucho en ese aspecto. Pero si vuelven a enfrentar a un equipo así en el futuro, sí creo que va a ser muy interesante ver cómo los coordinadores, incluso de equipos que no tengan ofensivas tan rápidas, van a tratar de imitar mucho de lo que están viendo ahora con los Saints, con los Dolphins, porque realmente es un problema que se le presenta a la defensiva y no tiene ajuste por el personal que posee. No me sorprendería por eso que a lo mejor en este periodo antes del límite de intercambios o inclusive en agentes libres traigan al gente que destaque por su velocidad. Por eso jugadores como Christian Ellis, a pesar de sus errores, o como Jack Gibbons, que también ha tenido un inicio muy complicado, siguen teniendo un rol muy importante en la defensiva titular, precisamente porque son jugadores que aportan algo que los linebackers del equipo no aportan tradicionalmente. Y ahora los Patriots, pues, no creo que tengan ese tipo de equipo todavía para ganarle a equipos de ese estilo. Ya, yo creo que, pues, eso va a terminar forzando también cambios en la offseason. Ahí sí tienen que haber cambios, cruciales. La próxima semana enfrentan a los Titans, luego enfrentan a los Browns y a los Falcons, que son equipos que no juegan muy similar a lo que vimos con los Saints. Creo que en ese caso la defensiva debería tener eh, partidos mucho más relajados, porque enfrentan de plano a ofensivas muy inoperantes que son muy malas, como los Titans, y en casos como los Browns, pues, con la llegada con con lo que estamos viendo de Dylan Gabriel, que a lo mejor para ese entonces tiene una mejor adaptación a la NFL, pues, podría que juegue mejor el equipo, pero no creo que sea tanto el cambio, y ese equipo en su manera de ser se ve que es muy físico, con Stefanski juegan de una manera muy física. Y quizás ahí no haya tanto problema como sí lo vimos ahora contra los Saints. Mérito también, pues, a su coordinador, tanto ofensivo como defensivo, porque en ambos casos creo que hicieron un muy buen trabajo para presionar a los Patriots, pero, pues, quizás no tienen el roster como para intentar sacarle un triunfo sorpresa a un equipo que, la verdad, dentro de lo malo, pues, también hay que reconocerle lo bueno, como ahorita, y es que no se dejaron perder. Cuando las cosas se le estaban complicando a los Patriots, la única vez que no tuvieron el liderato del marcador, rápidamente lo recuperaron. Entonces, pues sí, es un equipo que puedes criticarle muchas cosas, pero están haciendo su tarea, están haciendo las cosas que tienen que hacer. Y cada vez veo más confiado a Mike Vrabel de hacer cosas que usualmente se consideran muy arriesgadas, jugársela en cuarta, conversiones de 2 puntos, retos.
no tiene miedo de hacer las cosas y eso también habla mucho del avance que está teniendo su proyecto. Ahora, dentro de lo malo, y creo yo que pues todos coincidimos que el juego por tierra no está funcionando. Creo que el juego por tierra no creo que sean solo los corredores. Ya mencionábamos la semana pasada que el tema de la línea ofensiva es que sí les estaban generando empuje, o sea, estaban teniendo un empuje promedio cerca del top 10 en la NFL, pero sí creo que quizás esa estadística no es no refleja lo que estamos viendo de toda la línea ofensiva, porque es muy evidente que de un lado, como el lado izquierdo, con Will Campbell, con Jared Wilson, están teniendo mucha mejor presencia. Es un equipo que abre un poco más de huecos y cada vez que hay un buen acarreo del equipo, siempre es por ese lado. Y del otro lado, por el lado derecho y especialmente el centro, creo que el equipo está muy limitado por tierra. Bradbury es un centro decente en contra del pase, para el pase, bloquea muy bien para Drake May, pero no hace nada por sus corredores. Cada vez que un corredor intenta correr por ahí o por el lado de Michael Onwenu, que es el guardia del lado derecho, y están ambos juntos, uno del lado del otro, es una ofensiva que ni siquiera tiene un avance de 1 o 2 yardas. Ahí queda. Es un equipo que no puede avanzar el balón, ni siquiera 1 o 2 yardas. Y en este partido hubo muchas veces en las que ni siquiera conseguían yardaje positivo, era yardaje negativo. Y eso te pone mucho a pensar que pues no son solamente los corredores, porque sí criticamos a Ramondre Stevenson, sí pedimos más de Trevion Henderson, pero yo creo que incluso cualquiera de los corredores élite o jugadores que están destacando en este momento, no creo que pudieran hacer mucho. O sea, si trajéramos hipotéticamente un Derrick Henry o a un Alvin Kamara, ¿realmente funcionarían? Yo estaba viendo el juego contra los Saints y hay gente que pide a Alvin Kamara, pero su línea ofensiva genuinamente le abría espacios. Contra una defensiva top, con contra de la carrera, los Saints, que no tienen un gran ataque por tierra, le estaban abriendo huecos. Y eso no es algo que yo vea con Ramondre Stevenson o con Trevion Henderson, ni tampoco cuando estaba Antonio Gibson. Es decir, ninguno de los tres han tenido siquiera un juego de 50 yardas este año, cuando la mayoría de los equipos tienen al menos un jugador que consiguió ese número, incluso en un partido en el que perdieron. Incluso el año anterior había partidos en los que algún corredor conseguía 50 yardas. Y yo creo que estuvo bien que la línea ofensiva se construyera también para proteger a Drake May, pero creo que en el proceso se han sacrificado lo, la capacidad de este equipo para correr por tierra. Y lo ves con los jugadores que trajeron. Bradbury tenía números muy malos en contra de, bueno, para bloqueos por tierra. Tenías el caso de Morgan Moses, era muy similar, muy mediocre en situaciones de acarreos. Y Michael Onwenu, no sé qué le ha pasado. Es un jugador que inició su carrera en los Patriots con Josh McDaniels y se volvió uno de sus jugadores favoritos por tierra porque cada vez que mandaba un ataque por tierra, lo utilizaba de algún modo y era un jugador que le abría espacios, que generaba huecos. Pero este año, en su regreso, se ve más como el Michael Onwenu del año anterior y de 2023, vaya, de los últimos 2, 3 años, el cual no es nada confiable, ni protege, ni bloquea por tierra. Y creo que eso también habla mucho del problema de la línea ofensiva, porque si tienes dos corredores como Campbell o Wilson que sí te generan por ahí, por tierra, y los otros tres en una unidad de 5 no lo hacen, pues es una mayoría aplastante. Sí termina por perjudicar a los Patriots porque dos jugadores no hacen toda la línea ofensiva, ni la mitad de esa línea ofensiva. Y si la otra mayoría no logra hacer algo para ayudar al juego por tierra, tampoco podemos exigirle a los corredores que hagan milagros. Que sí, deberíamos tener mejores corredores, tal vez, pero ¿qué corredor también podría sacar adelante este juego por tierra de los Patriots? Yo lo veo muy complicado. Si a mí me lo preguntas, creo que el equipo tiene que hacer ajustes también en la línea ofensiva. Yo lo mencionaba anteriormente, creo que que regrese a ser un centro titular, no estaría mal. Él lo hizo muy bien en Georgia, ese fue su gran fortaleza. Es por eso que los Patriots lo tomaron en tercera ronda este año. Y por otro lado, tienes a un jugador que, como Will Campbell, que también está funcionando en el lado izquierdo, pero no le mandas jugadas por ahí. Yo
Yo pienso que los Patriots harían muy bien en mandar jugadas por fuera de los tackles porque los números no mienten. Los mejores números por tierra vienen cuando corren por el lado de Campbell y sobre todo corren por fuera de los tackles, porque nuevamente, si corren por dentro y tu centro y tu guardia derecho no están abriendo huecos, pues tampoco es un camino, aunque tengas allá a Wilson. Y no hacen nada por compensar. Creo que McDaniel subestimó, o mejor dicho, sobreestimó el talento que tenía y pensó que podían ejecutar la ofensiva que él usualmente ejecuta en los Patriots. Porque si bien ha tenido ofensivas que no corren con el balón tradicionalmente con Tom Brady, en los últimos años que estuvo en los Patriots fue un equipo que corría más de lo que lanzaba y que su base era establecer el ritmo de la ofensiva por tierra y luego por aire. Y ahora es la ofensiva por aire la que tiene que establecer el ritmo. Y claro, tienes a Drake May, pero en situaciones como las de este partido sí te hacen ver la importancia de un juego por tierra, porque si un equipo que pueda correr con el balón, ¿cómo cierras un partido? En esta ocasión lo sacaste adelante porque Mike Bravel tomó muy buenas decisiones con sus retos, porque Drake May y Keishon Booty se combinaron muy bien en esa última serie ofensiva. Pero ¿qué pasa cuando no puedas contar con esos aspectos de tu juego? Cuando necesites más opciones y no tienes el juego por tierra. Y tampoco le permites a tu defensiva, que tiene problemas a descansar, porque tus ofensivas se basan casi completamente en ataque por aire, en jugadas grandes, sí, y a lo mejor en una ofensiva muy rápida, pero no le das descanso a tu defensiva. Y la defensiva también agradece cuando hay series largas a la ofensiva y eso no lo tienen los Patriots. Creo que sí es un problema muy grave y Mike Bravel lo decía en su conferencia de prensa. Vamos a seguir trabajando, pero él también mencionaba que están a un jugador de tener una ofensiva terrestre funcional. No sé si se refiere a cambios en la línea ofensiva, como mencionamos, mover a Wilson, traer a Ben Brown como guardia izquierdo, que lo hizo muy bien cuando lo metieron en contra de los Panthers, si no me equivoco, sí, contra los Panthers y no me parece una mala opción, sobre todo porque te permite precisamente hacer el cambio que yo ya había sugerido al inicio y a lo mejor a eso se refiere. Ese jugador extra es en la línea ofensiva y a lo mejor no solucionas todos los problemas porque Morgan Moses y Onwenu van a seguir ahí, pero tener tres jugadores que sí te abren huecos por tierra podrían ser mejor que tener dos nada más. Sumas un jugador adicional. Y tal vez sí, también faltaría a lo mejor un corredor. A lo mejor eso es lo que busca el equipo añadir en las próximas semanas. El límite de intercambios todavía no termina y hay nombres como Alvin Kamara o Chris Hall, que ese nombre quizás no es tan realista porque son los Jets, pero son jugadores que si lo pensamos muy bien, pues ya están mostrando que hay un mercado de agentes libres, hay un mercado de jugadores de la posición que pueden interesar a los Patriots. Y esta semana han tenido la oportunidad de ver a Alvin Kamara. Creo que Kamara lo hizo bien en contra de los Patriots, contra una defensiva top, en contra de la carrera. No es el Kamara de otras temporadas, pero como puede atrapar pases también, y eso es algo que le gusta mucho a McDaniels y también bloquea en el pase, es un jugador que puede aportar mucho y en este momento necesitan profundidad porque como se les lesione Stephenson o se les lesione Henderson, sí van a estar en una situación más complicada. Si ya no pueden mover el balón casi con estos jugadores, imagínense con jugadores de escuadra de prácticas o aquellos jugadores que ni siquiera han debutado en este año y son agentes libres. Tienen que ver esa opción. Y por otro lado, creo que la defensiva también necesita ayuda, porque los linebackers siguen siendo una posición muy escueta. En esta ocasión vimos que Harold Landry salió lesionado. Afortunadamente, por la gracia de una fuerza mayor, o una fuerza divina, si ustedes así lo ven, o por su muy buena genética, Harold Landry salió sin un rasguño. Lo revisaron en la tienda de campaña azul, se estuvo un rato en la banca y no tuvo nada. Cuando parecía que incluso la lesión que había tenido era gravísima porque colisiona con un compañero suyo después de un tacleo y el pie se le queda atrapado en el campo, se ve que se le dobla un poco la rodilla y el jugador no se puede levantar, incluso Mike Bravel tiene que entrar al campo para ver cómo está, lo mencionan en los reportes, y luego se lo llevan a revisión y no lo mandan al vestidor, sino que se queda en la banca porque no tenía nada y luego tuvo muy buena participación en el pass rush, entonces como que fue un gran suspiro de alivio de los Patriots que Landry no tuviera nada grave
incluso pudiera continuar en el partido. Pero ¿qué hubiera pasado si no estaba? Porque ya en ese punto los Patriots no contaban con Keon White, no contaban con Anthony Jennings y no tenían a nadie para esa posición de Landry. Y luego, sumado a que pues tampoco esos jugadores que mencionamos son jugadores de impacto y ya de por sí tienen que llenar huecos con jugadores de escuadra de prácticas, es una posición muy escueta. Y creo que le vendrá muy bien al equipo también ver sus opciones ahí. No sé qué tanto pueda ser un gran mercado por ahí. Muchos mencionan a Trey Hendrickson, pero creo que Hendrickson ahorita tiene algunos problemas físicos y además, no sé si por edad y por estilo de juego encaje. Sería muy bueno tener un pass rusher que case mariscales de campo, pero creo que también deberíamos pensar que no solamente tiene que hacer eso, también tiene que contener por tierra, porque creo que nuevamente el equipo es muy débil en cuanto enfrenta equipos que le corren por fuera de los tackles, precisamente por la velocidad de esos corredores. Entonces, tener a alguien que tenga más presencia ahí en el borde de la frontal le ayudaría muchísimo a los Patriots. Más yo creo que incluso un jugador que te genere presión en contra del quarterback, porque si somos sinceros, Rattler sí tuvo presión de los de frontales de los Patriots. Sí vi que Milton Williams y Christian Barmore y Harold Landry le llegaron. O sea, el problema no fue que le llegaran o no al coreback, el problema fue que se les escapaba porque nadie contenía el borde. Entonces él rolaba hacia un lado y se escapaba. O lanzaba un pase hacia alguien que estaba en esa banda y no había nadie para alcanzarlo. Todo eso también suma. También podrían pensar en un safety, porque ahorita Hawkins no está jugando por una lesión del tendón de la corva. Metieron a Dogger y Dogger permitió una recepción de 53 yardas. Afortunadamente esa jugada no terminó en puntos, o bueno, no terminó en touchdown, terminó en 3 puntos y eso también le ayudó al equipo que en el marcador final pues no fuera diferente las circunstancias en las que llegaban para cerrar el encuentro, porque es muy diferente empezar el partido 7-0 que 3-0. El equipo incluso remontó ese 3-0 en su primera serie ofensiva del encuentro. Son cosas que sí creo que hay que considerar. Creo que los Patriots tienen margen para mejorar, pero también creo que no todo se puede mejorar con lo que ya tienes. Realmente valdría la pena que, aunque no ha sido la política de Wolf a lo largo de estos últimos 2 años, sí que traiga jugadores de impacto. Y creo que los jugadores de impacto vienen a través de intercambios en este punto del año. Y hay jugadores que no creo que les salgan muy caros, porque tampoco los intercambios en la fecha límite son caros. O sea, nosotros intercambiamos a Stephon Gilmore por una sexta ronda. Hay jugadores de los que han llegado a los Eagles por una quinta. Entonces, no es como que sea un mercado extremadamente difícil y y muy competitivo. Muchas veces los jugadores que se van simplemente se van porque el próximo año les van a costar mucho más dinero y solamente quieren sacarles algo de valor y los Patriots pueden aprovechar ahí. Ya mencionamos a los corredores, también hay otras posiciones que valen la pena mencionar, pero si yo tuviera que destacar dos cosas, a lo mejor tres posiciones para fecha límite de intercambios, creo que sería corredor, linebacker, ya sea un linebacker medio que pueda estar ahí cubriendo, a lo mejor ayudando a Spillane, o alguien en el borde que ayude en presión o contener el borde para el ataque terrestre del rival y tal vez un cornerback o un safety adicional, alguien que ayude porque la secundaria también tiene problemas de profundidad. Creo que el gran problema que tienen los Patriots y se está viendo con una o dos lesiones que han tenido este inicio de año es que no tienen profundidad en la posición. Se lesionó Antonio Gibson y ahora ya están muy cortos de corredores. Se ha lesionado alguien del front seven. ¿Cómo batallan? Hasta tienen que subir gente de escuadra de prácticas. Y en la secundaria, cuando no estuvo González, hubo rotación de jugadores de la posición de esquinero porque tenían que ver quién era el que daba mejores sensaciones, porque pues mm, de por sí es difícil reemplazar a González con alguien. Ahora imagínense cuando lo reemplazas con jugadores de muy bajo perfil. Esas son cosas que creo que el equipo debería notar y creo que siento que el equipo con el récord que tiene y si lo mejora hacia el final del año, porque el límite de intercambios es el 4 de noviembre, si para finales del año ellos dicen, bueno, tenemos un récord a lo mejor de 5, 6, a lo mejor hasta 7 ganados y estamos al borde de clasificar a playoffs porque a lo mejor 3, 4 triunfos adicionales te garantizan el boleto de wildcard o hasta divisional. Quizás eso anima al equipo a dar un empujón porque también
si la oportunidad se te presenta de llegar lejos este año, pues la tomas. Y creo que el equipo haría muy bien en no desperdiciarlo. Y eso es algo que tienen que pensarlo, pero creo que ya lo están empezando a pensar, sabiendo que hacen 4-2, que sí hay cosas que no le están gustando a Mike Braver. Y cualquiera que viera el partido y viera las tomas hacia la banca, se daba cuenta que él estaba muy molesto tanto con las decisiones de los oficiales como las inconsistencias de sus jugadores, las indisciplinas, los castigos, sí le molestaban. Yo pienso que no es un jugador, no es un entrenador que todavía no está conforme con sus jugadores y el equipo siempre tiene la oportunidad de mejorar. Pasaba con Tom Brady en su mejor época, siempre había oportunidad de mejorar ese roster y la tienen ahora mismo. Creo que el equipo tiene que mejorar en ese aspecto. Ahora, lo verdaderamente feo, y creo que no me gustaría terminar así el video, pero creo que es importante darle espacio a esto. Creo que los oficiales son peores que el año pasado. Yo he visto la NFL probablemente desde que tenía 7, 8 años con mi padre y yo jamás, jamás, jamás como aficionado del equipo eh, había visto que los Patriots o cualquier equipo de la NFL tuviera oficiales con peor preparación y peor toma de decisiones que los que tuvieron la oportunidad de oficiar este partido. Fue horrible, casi 20 castigos entre los dos equipos, castigos que cuando veías la repetición preguntabas en dónde, bajo qué criterio y con qué base en su reglamento dijeron, esta jugada genuinamente, verdaderamente y con toda seguridad es una interferencia de pase a la ofensiva o a la defensiva. O esta jugada no es un sujetando, o esta jugada es esto o es aquello. Y más bien parecía que era, bueno, es que si yo creo que es así, porque yo soy la ley. Y la verdad, incluso cuando el equipo ganó, a mí sí me dio coraje. Me dio coraje porque esta gente si lo pensamos, estos oficiales no enfrentan castigos ni disciplinas de parte de la NFL. Cuando ellos salen del terreno de juego, ellos no están esperando que el comisionado diga, ustedes están sancionados con $10,000, como le dicen a los jugadores, o no pueden estar por 5 o 10 partidos, como también le dicen a los jugadores, a los entrenadores y hasta a los dueños, porque han castigado a dueños, han castigado equipos enteros, pero a los únicos que nunca castigan por temas del sindicato es a los oficiales. Y esta gente, esta bola de cínicos y sinvergüenzas, vienen cada semana y hacen un desmadre. Y lo peor es que vienen con aires de ganar protagonismo. Y yo lo digo aquí y lo digo con toda sinceridad. Para mí es gente con un ego enorme que parece que quieren ser protagonistas semana a semana. Porque sería muy fácil para mí decir que a los Patriots los jodieron, que sí lo hicieron, porque les negaron dos series ofensivas que pudieron haber terminado en touchdown. Una realmente fue un touchdown, una gran jugada de Drake May a un pase en un esfuerzo maravilloso de Mario Douglas se lo negaron por un supuesto castigo de Stephon Diggs, una interferencia de pase que en la repetición ni los comentaristas ni los especialistas de la transmisión pudieron dar fe que era una interferencia de pase a la ofensiva. Y los oficiales, como si nada, y peor aún, los oficiales que están en Nueva York supervisando el desempeño de esos oficiales, no les dijeron, oye, esa jugada está mal oficiada. Eso es lo que hace que luego la gente de pie a suspicacias, de pie a teorías que manchan este deporte. Por eso, aunque uno quisiera decir, no, no hay amaños, ¿cómo, con qué cara tú puedes defender eso cuando ves que semana a semana hay un partido como el de ahora? Que tú puedes decir, este es el peor que he visto como aficionado, pero la siguiente semana es incluso peor. Y hagamos ese reto, ¿eh? Este fue un juego horrible de los oficiales, pero yo los reto a que la próxima semana busquen en cualquier partido de la semana de 7 de la NFL y encuentren uno que sea peor. Y yo creo, con un 99% de seguridad, que van a encontrar uno peor oficiado, porque esa gente no tiene vergüenza, porque como no los puedes tocar, porque tienen sindicato, porque son trabajadores de medio tiempo, por lo que sea, ellos se sienten intocables. Dicen, bueno, si me pagas a la mitad de lo que me deberías pagar, o
porque mi sindicato me protege, tú no me puedes sancionar, tú no me puedes quitar de un partido. Y la NFL no tiene interés en mejorar eso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No se trata simplemente de que los Chiefs sean campeones o como antes decían, que los Patriots sean campeones. No, se trata de que así nos tienen hablando de este tema en redes sociales. Así los programas deportivos tienen de qué hablar de ese tema. Y la NFL siempre es protagonista, aunque sea de esto que es malo, pero es tiempo en televisión, tiempo en redes sociales que les pagan sus patrocinadores. Esa es la realidad. Sí hay un negocio para ellos. No les importa mejorarlo. No es que sea amañado a propósito, porque la gente que oficia partidos de la NFL es inepta. Es gente que con el perdón que puedan tener, con el respeto que pueda tener una persona mayor de edad, una persona de la tercera edad, son gente muy vieja, son gente que si ya una persona normal le falla sus cinco sentidos a cierta edad, esta gente está siendo árbitros con 50, 60 años, a veces hasta más, pues es muy complicado mantener todos tus sentidos afinados y más cuando tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, decir, bueno, este fue paso, no fue pase completo, o este fue primero, no fue primer down. Son cosas que ellos, a lo mejor por edad, ya no pueden interpretar igual, pero aún así los meten al campo. ¿Por qué? Porque esa es indiferencia. Para mí eso es peor que si estuviera amañado, porque eso significaría que al menos les importa que haya oficiales chafas, pero la realidad es que a la NFL no le importa. La NFL no le importa que nosotros nos estemos quejando de esto. No le importa porque seguimos pagando Game Pass, porque seguimos pagando boletos de estadio, porque seguimos consumiendo sus anuncios. Y eso es lo que realmente les interesa. Y queramos o no, eso les da un pico en el rating. Que hay un partido tan mal oficiado que esto se hable en la semana, porque no solamente es el rating que da el partido en sí, sino el rating que les da a ESPN, a Fox Sports, a cualquier medio. Y eso al mismo tiempo dice los medios, dice, bueno, a mí me beneficia hablar de este tema y de la NFL, entonces yo le voy a pagar más a la NFL al final cuando haya un contrato de televisión, porque a mí me conviene, porque yo no nada más tengo el beneficio de tener el partido de la NFL, sino también mucho contenido, contenido polémico, contenido morboso. Y eso es lo que realmente pasa, que a la NFL no le importa. Y aquí queda de manifiesto, porque esta cuadrilla ha hecho eso toda la semana. Llegaba al partido de esta semana como una de las que más castigos lanza por partido. ¿Cómo tú vas a seguir empleando a esta gente? ¿Por qué no las detienes? Porque no te importa, porque te beneficia incluso. Y no vas a arreglar algo que te beneficia, que te funciona. Y esa es la verdad. Con todo lo bueno que podamos decir de la NFL, que es esto, que es aquello, para mí no es una liga del todo modélica, porque una liga modélica vería este tema y diría, oye, vamos a pagarle a árbitros de verdad que se pongan a entrenar todos los días y a capacitarse. No, no lo hacen porque así como tampoco les quieren dar más dinero a los jugadores y por eso existe el tope salarial, pues es porque no quieren gastar más dinero. De los 20,000 millones que ganan al final del año o 30,000, no le quieren dar ni un peso más a los árbitros y a los jugadores. Todo el pastel, la mayoría se lo van a quedar y las migajas van a ir para el resto. Así es como lo ven los dueños y así es como lo ve la gente a cargo de la NFL. Pero lo de este domingo en Nueva Orleans es vergonzoso. Como aficionado de cualquier equipo, un aficionado ya sea de ayer o de hace 20 o 30 años, te tiene que dar vergüenza que un partido así esté en la NFL. Y luego tú o cualquiera diga, esta es la mejor liga del planeta. Pues sí, quizás es una de las ligas más competitivas que hay en el planeta, en cualquier deporte, pero esa es la imagen que queremos dar como aficionados de la NFL, que digan, ah, pero pues es igual de mañosa que la Liga MX o la liga tal de cualquier otro deporte. O sea, ¿qué tan diferente es ahora mismo la NFL con todos los escándalos que ha tenido la NBA o la MLB? Pero eso no les va a importar a los dueños, porque lo que ellos verdaderamente valoran es que no es que sean iguales a ellos en escándalos, no quieren ser iguales a las demás ligas en rating, quieren ser mejores que ellos. Y esto se los da. Y esa es la triste realidad. Por eso, incluso cuando ganó el equipo, a mí me da coraje, porque sé que la próxima semana nos puede volver a tocar a nosotros o a cualquiera.
Imagínense que esto se hubiera presentado en un juego de playoff. Imagínense que lo hubiéramos perdido este juego. Yo sé que depender de los oficiales está mal y que un equipo que hace bien su trabajo no depende de oficiales. Pero cuando le niegas a un equipo anotaciones, cuando tus decisiones repercuten en el marcador y no solo en las estadísticas individuales, ahí es cuando hay un problema. Ahí ya no se puede decir solamente, bueno, no dependas de los árbitros para ganar un partido. No, porque los mismos árbitros están siendo un objetivo, un obstáculo para ganar el partido. No están permitiendo que el equipo cumpla el objetivo de ganar. Y eso es verdaderamente preocupante. Y es una tendencia que ha venido a la alza en los últimos años, porque no es nuevo. ¿Mm? Pero como aficionados siempre decimos, no, es que en realidad quieren beneficiar a los Chiefs. No, no digo que los Chiefs no los beneficien de algún modo ni nada por el estilo, pero pensemos más allá de esto. En este partido no hubo Chiefs, no hubo Saints. ¿Por qué habría interés de la liga en beneficiar a los Saints o perjudicar a los Patriots? ¿No? O sea, por muy amañado que sea, no era un juego de Super Bowl, no era un juego para decidir al campeón divisional o entrar a playoffs. Es un juego en la semana 5 y como es estos, han habido un montón esta temporada, en semanas anteriores, ¿no? A lo mejor para mí este es el peor juego que he visto oficiado en mi existencia como fan, tanto de los Patriots como de la NFL, pero otro aficionado dirá, no, el que yo vi de mi equipo fue peor que ese, porque es que es verdad, cada semana hay un peor arbitraje de la NFL y parece que no distingue si es el equipo local, si es el visitante, si es el equipo con 0 ganados, si es el equipo con el invicto, todos lo padecen. Pero claro, lo magnificamos cuando es el equipo que nos gusta o no nos gusta. Pero si quieren saber mi opinión, el problema es que es un maldito virus dentro de la NFL. Es enfermizo cómo tenemos oficiales que con un cinismo todavía van están protegidos por la liga, porque eso sí, si Bravel o los jugadores los encaran, si hablan mal de su trabajo en rueda de prensa, los multan, los sancionan, porque no puedes dar mala imagen del arbitraje. Pero ¿cómo puedes dar mala imagen o peor mala imagen que la que ya tiene? Porque no se trata de eso, sino porque ellos quieren controlar la narrativa. Si van a hablar mal del arbitraje, pues que sean los programas de radio o de televisión. No quieren que hablen mal de ellos en las ruedas de prensa, donde no van a poder monetizar ese contenido. Es la verdad. Y creo que la NFL va a seguir empeorando. Ahora, ojalá que a nosotros nos toquen menos de este tipo de gente, porque yo puedo decir, yo soy el primero en decir que los castigos que han tenido los Patriots en su mayoría, o al menos hasta esta semana, eran merecidos y eran castigos que uno podía decir, bueno, es que, pues incluso tú, si estuvieras en lugar del oficial, a lo mejor lo hubieras visto igual, porque la jugada es muy apretada y solo con la repetición ves algo diferente. Pero en este caso, uno decía, ¿de dónde sacan las decisiones? Pues claro, porque esta misma planilla estuvo en otro juego la semana anterior e hizo un montón de desmadre y también cometió muchos errores. Y puedes decir lo mismo de cada planilla de árbitros. Y lo peor es que ya todos los conocemos. O sea, tú sabes que esos güeyes la próxima semana van a estar en otro equipo o a lo mejor van a estar oficiando el mismo equipo la siguiente semana y vamos a seguir sufriéndolos. Y luego es gente que recompensan y están en los juegos de playoffs. Y no sé si es por vanidad o egocentrismo, pero les encanta ser el centro de atención. Les encanta arruinar jugadas, les encanta anular touchdowns, les encanta regalar puntos. ¿Ellos qué son? Son oficiales, no son nada, no son jugadores, no son entrenadores y quieren tanto protagonismo. Pero como la liga no los castiga y no los va a castigar porque no quieren, pues ahí van a seguir. Y para mí, eso es lo que hace muy, muy malo todo el tema del arbitraje. No porque afecte a mi equipo, sino porque tú no sabes. Tú ahorita tú puedes decir, ay, ¿por qué te quejas del arbitraje? No te quejes. Y la siguiente semana tu equipo va a sufrir las consecuencias, porque esa es la realidad. Es una ruleta rusa. Nunca sabes qué planilla le va a tocar a tu equipo y a lo mejor le toca una que no manda tantos castigos pendejos y a lo mejor otra que sí los manda, manda muchísimos y hace castigos a cada rato. Quizás eso lo que nos va a joder o a lo mejor joda al rival. Entonces, pues eso es la verdad. Y no va a mejorar, va a seguir empeorando, porque además
El reglamento que siempre quieren cambiar en la NFL, yo no sé con qué fin realmente lo hacen, más que a lo mejor las apuestas, porque en mejorar el arbitraje, pues si eso hicieran, pues veríamos eso, pero cada vez es peor. Parece que más bien las reglas hacen que empeore la manera en que, en la que los oficiales toman las decisiones en cada partido, porque si de por sí no entienden, como pasó en este partido, que un jugador que hizo down dentro del campo debía continuar el reloj de juego, imagínense una situación en la que tienes que dar a lo mejor un reglamento como el del proceso de completar una recepción, pues tampoco lo entienden. Si no entienden algo básico de su profesión, que van a entender algo que tiene más matices y que tiene mucha terminología a la interpretación, eso es algo que es lógico. Pero mientras no les quieran pagar a gente que sí se ponga a trabajar, a gente que no venga nada más a perder el tiempo y a arruinar partidos y a poner de malas a uno, pues eso va a seguir así. Y eso es lo que nos toca como aficionados. Pues ni modo. Digo, imagínense, estoy enchiladísimo y eso que ganamos por el hecho de pensar en que estos cabrones nos pueden volver a tocar, porque estos siempre les dan un montón de partidos al año, a ellos y cualquier otra planilla. Parece que los premian cada semana, porque les pagan, sí, les pagan medio tiempo, pero igual siguen cada semana cobran su chequecito. Más bien deberían no cobrar, deberían mandarlos a la fregada, pero pues conociendo a la NFL igual contratan a peores oficiales. Si en todo caso hicieran una limpia y corrieran a todos estos pusilánimes, traen a gente todavía peor, gente que a lo mejor ni siquiera ha leído, gente que no conoce ni la NFL, a lo mejor, como ocurrió en la huelga de los oficiales hace ya varios años. Le trajeron gente que fue peor, que tomaba decisiones todavía más nefastas que esta gente. Imagínense. No, en fin, creo que, pues, no creo que sea algo que nos tenga muy contentos, pero pues, la verdad no quiero terminar este podcast enojado, ni tampoco en una nota triste o amarga, porque pues al final de cuentas suena como si hubiéramos perdido. No, no, no perdimos, no hicimos no nos tocó sumar otra derrota este año, ganamos. Y yo creo que los Patriots tienen una gran oportunidad, como digo, fuera del tema del arbitraje, creo que incluso si uno lo ve así, dices, bueno, tenían a los oficiales y a los Saints en contra y ganaron. Ganaron a pesar de todo eso. El año pasado yo no creo que el equipo hubiera tenido la oportunidad de hacer esto. Y no lo digo porque solamente el staff sea inútil, sino porque realmente hubo mucha gente que corrieron para esta temporada que no aportaba en absoluto en el desarrollo de los partidos. Tengan en cuenta que fue casi el 50% del roster que se cambió. Y esa fue una gran apuesta de Bravel. Y en este punto creo que es muy difícil cuestionarle su decisión, sobre todo en las decisiones que vemos de posiciones clave. Creo que mucha gente le cuestionó el tema de Dix hace una semana contra Buffalo, pues se vio por qué lo firmaron. Le dieron el voto de confianza a Booty, aunque muchos pensaban que lo iban a intercambiar, y ahí está el resultado. Campbell, que todo el mundo, incluyéndome, yo no le tenía fe a Campbell. Y, y está siendo el jugador de alto impacto que esperábamos que fuera, porque además ese era el tema. Decían, bueno, es que Campbell no va a tener un impacto tan pronto como Travis Hunter o Abdul Carter, y lo está teniendo en este punto en su carrera. Está teniendo un gran inicio de campaña y está ayudando muchísimo a May. No recuerdo que siquiera una sola de las capturas que le dieron a May en este partido hayan venido de él. Incluso hay una jugada grande en la cual Campbell termina por recuperarse porque pierde la asignación del jugador que tenía enfrente y el jugador se le estaba escapando. De alguna manera, el movimiento lateral que hace es rápido y termina alcanzando al jugador. Entonces lo empuja en el último momento, cuando ya iba a tocar a May, lo empuja, May da un paso hacia adelante y también eso evita que lo alcance. Y le entrega un pase maravilloso. Y creo que es el touchdown que le anulan en contra de los Saints por el castigo de Dix. Pero es una jugada que muestra mucho del avance que está teniendo Campbell. Y así con muchos otros jugadores que, la verdad, entre que les dieron el voto de confianza cuando a lo mejor pensábamos que ya no tenían más cabida en el equipo y otros que vinieron en la offseason, creo que en su mayoría han funcionado. Sí hay casos como Morgan Moses o Carlton Davis que han quedado de ver, pero la mayoría creo que han funcionado. Y eso da muchas expectativas porque también estamos hablando de picks del draft.
gente como Campbell o como Wilson que están aportando. Todavía hay una deuda pendiente. Creo que el juego de Kyle Williams no funcionó, no fue tan bueno. Tuvo 2 recepciones que creo que si hubiera atrapado hubieran sido toda la diferencia, pero también tuvo un castigo a su favor que terminó ayudando mucho en la serie ofensiva de ese momento contra los Saints y forzó una interferencia de pase que movió a la ofensiva cuando pues realmente la ofensiva no estaba teniendo muy buenas jugadas en esa secuencia y ojalá funcione. Y sobre todo ver más de Trevion Henderson. Creo que hay una jugada muy divertida en la que se queda bloqueando en vez de tener el instinto de salir en el pase, aunque parece que él se queda atrapado en la situación de bloqueo porque así es como se la ordenan sus coaches y probablemente por eso no lo van a regañar en la semana, pero por instinto quizás le hubiera convenido voltear hacia atrás y ver que May estaba buscando un receptor. Y si hubiera volteado, pues le hubiera dado el pase ahí para intentar a lo mejor acercarse. Obviamente a lo mejor no hubiera conseguido la conversión de tercer down porque es un tercer down, pero a lo mejor hubiera llegado a una situación más favorable para una conversión en cuarta oportunidad. ¿Quién sabe? Pero creo que tú empezó a mejorar ya en bloqueo de pase. No es como para meterlo como titular, pero sí creo que poco a poco ahí la lleva. Y como dije, los corredores con McDaniels tienen un fogueo muy lento, pero más que los corredores, sí creo que hace falta que le metan manita a la línea ofensiva. El señor Doc Marrone ha hecho un gran trabajo con las piezas que le han dado, pero creo que corresponde también a McDaniels decir, bueno, y si movemos a tal jugador a esta posición y quitamos a este otro, creo que le ayudaría mucho al equipo intentarlo, en especial en esta racha de partidos que no son tan complicados contra los Titans la próxima semana. Y los Browns es también una buena prueba porque tiene una muy buena defensiva, que no nos engañe el récord ni la ofensiva que tienen, tienen una muy buena defensiva. A lo mejor también es una muy buena prueba para hacer ajustes en la línea ofensiva, porque no creo que vayan a ningún lado con gente como Bradbury. Ha hecho un trabajo más que decente en la protección de pase, pero en general me sigue generando muchas dudas. Yo creo que va a limitar mucho este ataque por tierra y a lo mejor sí vale la pena voltear hacia otro lado. A lo mejor no hay a lo mejor como candidatos e intercambios que valgan la pena, pero a lo mejor sí hay jugadores que valen la pena dentro del equipo y solamente es cuestión de moverlos de posición. Ya veremos si lo hacen. Yo creo que ese sería un buen primer paso, pero como siempre se dice, y eso ténganlo muy en cuenta, cuando un equipo gana, es mucho más fácil ver esta clase de problemáticas y decir, bueno, se puede solucionar porque ganando, pues es mucho más llevadero todo esto. Y como lo dijo Bravel en conferencia post partido, lo más importante es salir, ganar y pues seguir sumando triunfos. Y también como dijo May, ahora lo que importa es el quinto triunfo. Entonces, los Patriots en este momento son un equipo de 4-2. Si los Bills este, tienen algún traspié pronto, pues ahí están los Patriots atentos, porque ellos tienen el desempate. Si los Patriots en este momento empataran con los Bills, el desempate les favorece por ahora a los Patriots por el enfrentamiento de la semana 5, pero por eso es importante que los Patriots no pierdan el paso. Más que depender de los Bills, no hay que perder el paso porque quién sabe cuándo es tu oportunidad. Y creo que ya el hecho de tener un juego y un medio juego al alcance de al medio juego tener la división, eh, esperar que los Bills tengan un leve traspié que saben que pueden tenerlo, incluso pueden mantener el ritmo que llevan ambos equipos y a lo mejor ese juego decisivo se da cuando se tenga la revancha de esta temporada entre ambos equipos en Foxborough y a lo mejor ese partido se vuelve crucial para que los Patriots terminen quedándose con la división. Pero nos estamos adelantando mucho. El equipo está 4-2, el equipo está jugando muy bien por aire. Tienen a un jugador que puede ser candidato a MVP si continúa así el resto de la temporada. Un jugador que además no llega ni a los 24 años. Y es muy ilusionante. Es absolutamente ilusionante porque a pesar de todos los problemas, si algo nos ha enseñado la NFL es que todo se puede solucionar cuando tienes un quarterback franquicia y los Patriots parece que lo tienen y sobre todo tienen un coach que poco a poco está mostrando que sí, también está a la altura del reto y no me sorprendería que estén entre los candidatos a ganar el coach del año. Ya lo había mencionado las apuestas NFL como el favorito, pero este año puede pelearle a gente como Shanahan y Sean McVay, que han hecho un trabajo sensacional en diferentes circunstancias y
pues qué fantástico, ¿no? O sea, después de unos 3, 4 años con incertidumbre, finalmente los Patriots parece que finalmente encontraron el sucesor en la posición de quarterback y ahora el sucesor en la posición de head coach. Y esto es todo por mi parte. Yo soy Henry B. Franco. Esto fue el podcast de Nación Patriota. Nos estaremos escuchando para la previa de la próxima semana, en lo que será pues el regreso de Mike Bravel, o en este caso la reunión contra los Titans, en un juego que parece muy desigual, pero pues tampoco estemos muy confiados. Este juego pudo haber sido un juego trampa, pero los Patriots salieron muy bien librados del problema que se les venía y pues para adelante. Este equipo tiene todas las armas para seguir sumando triunfos y ya veremos hasta dónde llega en los próximos meses. Cuídense, no olviden seguirnos en X, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. También, si nos están escuchando por alguna plataforma de audio, de podcast, no olviden seguirnos y suscribirse por ahí. Y ya estaremos hablando en próximas ediciones. Yo soy Henry Franco. Hasta la próxima.